Tanto las historias propias como las que nos apasionaron constituyen la esencia de quiénes somos, aunque nosotros mismos no sepamos bien quiénes somos, dice Peter Orner. En cada episodio invitamos a editoras, escritores, libreras y agitadoras de lectura para conversar sobre aquellos libros y autores que les apasionan. Biografías Lectoras es una conversación en donde pensamos nuestras identidades a partir de la lectura. ¿Qué leemos? ¿Cómo leemos? ¿Qué historias nos abrieron a nuevos mundos? ¿Con quiénes compartimos nuestras lecturas favoritas? Bienvenidos y bienvenidas a la segunda temporada de Biografías Lectoras. Nacida en una familia de lectores, Esther Cross heredó una inquietud que tiene a los libros en el centro. Esa curiosidad la llevó a una multiplicidad de puertas de ingreso a la lectura. Anécdotas que incluyen a Borges y a Silvino Campo y que derivan en un oficio tentacular. Esther es traductora, escritora de cuentos, novelas y libros inclasificables, como La mujer que escribió Frankenstein, un ensayo biográfico que condensa en su existencia lo que puede una pasión lectora. Bienvenidas y bienvenidos a Biografías Lectoras. Mi nombre es Daniela Méndez, de Collage Literario, y estamos en Mandarina Libros, una librería independiente ubicada en el barrio de Belgrano, junto a Esther Cross, nuestra invitada de hoy. Bienvenida, Esther. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bien, ¿vos? Bien, muy bien. Muchas gracias por venir. No, gracias a vos. Me gustaría empezar preguntándote cuál es la primera escena lectora que ubicás en tu narrativa. La primera escena lectora es más de espiona que de lectora, porque es antes de poder leer. Como nací en una familia de lectores y de fanáticos del cine también, vivía rodeada de gente que leía tan contenta que el primer recuerdo que tengo es de sentarme a abrir un libro, que podría haber estado al revés, no sé, y de mirar y de querer leer. De hecho, ya cuando empecé a leer, leía libros en español, por supuesto, y después agarraba libros en idiomas que no entendía, porque era esa actitud del leer lo que quería entrar en ese canal. Así que esos son los primeros recuerdos. ¿Y cuáles serían las primeras lecturas? Que ya te acuerdes que no solamente mirabas el libro, sino leías justamente. Los clásicos, y sobre todo los clásicos que eran como muy enfocados en esa época. Estoy hablando de los años 60, que entraban por los libros de cuentos, los de Grimm, los de Andersen, La Sirenita, casi con una marca muy fuerte en ese caso. Y los cuentos de Perrault, que para mí tuvieron un costado un poco más truculento, más tenebroso, porque una abuela mía me regaló su edición de cuando ella era chica, de los cuentos de Perrault, que eran bastante terribles también. Un libro que además me lo dio como una reliquia, así que también tenía mucho como esa impresión de que estaba abriendo casi como un libro mágico, ¿no? Esta cosa del libro que medio se rompe, que se deshace, que todavía lo tengo. Y otro libro también que para mí fue importante por otra razón fue Alicia en el País de las Maravillas, que lo encontré porque iba recibiendo con mis hermanos los libros de la colección Robin Hood y no lo entendía muy bien, y ese fue el libro que a mí me llevó al diccionario por impaciencia de alguien. De eso es como una escena que me acuerdo bien. Mi mamá estaba cosiendo con una amiga que no tenía muy buen carácter, y yo iba todo el tiempo y les preguntaba qué quiere decir esta palabra, qué quiere decir otra. Y cuando empecé a leer Alicia, tropecé con una palabra inmediatamente, no me la olvido más, que era la palabra 500, que es una palabra muy difícil de entender cuando estás aprendiendo a leer. Yo apenas tenía 6 años, apenas estaba empezando a leer. Esta mujer se llamaba Carmen, entonces yo fui. Mi mamá tenía mucha paciencia, Carmen no tanta, entonces dije, ¿qué quiere decir? Y me acuerdo que fui así con el libro. Creo que la palabra 500 está en el primer párrafo de Alicia. Y me dijo, ay, nena, ¿por qué no vas a buscar el diccionario? Y me hizo un favor. O sea, la odié profundamente, pero inmediatamente dije, ¿qué es un diccionario? Así que ahí descubrí ese otro mundo que había una posibilidad de arreglártelas y de buscar, de entender que toda esa palabra enorme, toda llena de, para mí, acertijos,
que era 500, quería decir un número que además yo conocía bien. Así que esa es otra como... Como tu primer acercamiento aparte a la idea del lenguaje también, ¿no? De alguna forma. Totalmente, como... sí. Fue gracias a esa especie como de despacho terrible de salida acá, que tiene que ver con esta sensación de los chicos de arreglátelas por tu cuenta, que a veces producen grandes descubrimientos. En los casos de la lectura también, ¿no? Cuando creo que esto es algo que dice Sarlo en su no entender, ¿no? Por no entender terminás entendiendo o buscando otros atajos. Y para mí, Alicia, que es un libro que por ahí nunca terminé de descifrar o en que no terminé de sentirme del todo cómoda, me abrió como muchos caminos. Pero bueno, eran los clásicos. Yo entré por la colección Robin Hood y por estos clásicos que eran los que inevitablemente te regalaban para los cumpleaños, y a mí me gustaba leer, así que en los cumples siempre me regalaban libros y tenía. Y tenías como una comunidad lectora muy grande también alrededor, ¿no? Tus papás, tus abuelos, Sí, como... enorme, con gustos marcados. Mi padre era profesor de letras, así que tenía una biblioteca muy grande de ficción, de poesía, de ensayos también. Estas disponibilidades se convertían en anhelos para mí. Yo quería como aprender a saber qué era eso, como que había supuestamente una fórmula que hacía que estos textos funcionaran tan bien. Después eso me aplastó, no pude seguir letras, no era demasiado. Pero estaban esos libros que eran maravillosos y mi madre había estudiado química, pero con sus libros de química y de física también le gustaban mucho las traducciones. Después de grande ella estudió traducción también, y tenía una abuela fanática de las biografías, así que me iba a la casa de ella a dormir y leía ya de más grande sus biografías. ¿Y te acordás de alguna biografía en particular que te haya gustado? Me acuerdo era la época de Stefan Zweig, antes de este revival de Zweig de ahora, así que de María Antonieta, de Fouquet, que me dio pánico cuando lo leí, como revelación de esa mente tan maquinal y siniestra, y de lo que era el poder. Yo lo digo ahora con estas palabras, pero en ese momento me acuerdo de muy como físicamente la sensación de estar leyendo eso a la noche y que me diera miedo. Y un libro curioso que tenía mi abuela, que era antiperonista, era La razón de mi vida, que ella lo tenía, y yo no sé por qué lo tengo como visto como una biografía, a lo mejor porque es La razón de mi vida, pero en esa casa de biografías, y lo tenía ahí como en contra, pero lo tenía, así que era un libro que yo casi espiaba porque suponía que no le iba a gustar que lo mirara. Y otro de mis abuelos era arquitecto y tenía sus libros de arquitectura y de historia del arte que me encantaban, con los planos de los templos y las mastabas egipcias, y con muchos libros que me encantaban de falsificación de obras de arte, de historias así medias pícaras de cómo, por ejemplo, hacer que un mueble nuevo parezca viejo, a qué distancia se ponen los falsificadores para apuntar con una escopeta y que los perdigones produzcan impactos de bala que parezcan como, no sé, agujeros que hacen las polillas. Bueno, todo eso era... Yo era una rata de biblioteca feliz ahí. No, pero hay algo de esa variedad que también da amplitud, ¿no? Como totalmente, por sí, todos lados. sí. Había mucho para mirar, y además la época, ¿no? Y la curiosidad despierta también, ¿no? Como hay algo ahí de... Sí, la curiosidad despierta, mucho cine y una época que creo que tiene algo que haber visto en perspectiva. Yo, cuando pensaba que hoy íbamos a hablar, ¿no? Y esto que vos me habías dicho de las escenas de lectura, entonces yo decía, uy, esas vacaciones, ¿no? En esa época, que era la época de la Guerra Fría, de las novelas de espionaje, que en cuanto podíamos con mis hermanos, íbamos a la mesa de luz y de mi viejo y le sacábamos las novelas de los policiales,
había todo un clima ahí del leer y del pasaje de secretos y de la escritura como algo que transmitía algo que de otra manera no se podía decir, de los códigos y las claves que estabas como muy atento como lector. Y cuando te preguntábamos un poco de las escenas, después también mencionabas la escuela como un gran lugar de lectura. Creo que incluso mencionabas que había una docente con quien leyeron mucha literatura argentina. ¿Con qué autores te encontraste ahí o alguno quizá en particular que te haya quedado marcado? Bueno, esa era una profesora que teníamos en secundario que fue nos ayudó mucho a todos porque ella pasó convirtió el programa obligatorio en algo muy amigable y creo que transmitía pasión, ¿no? Creo que ella era una lectora genial y ella, por ejemplo, nos hizo leer Rosaura a las 10 de Benevi y cuando terminamos de leerlo nos dijo, bueno, ahora escriban un policial. Y eso, cuando una profesora hace eso, y lo hace con buena onda, y lo hace con soltura y amabilidad, y tratando de mostrarte lo que puedes hacer, y no como dice Richard Ford, cuidado con la gente que te advierte todo el tiempo lo difícil que es hacer algo porque te paraliza. Eso abre muchas puertas para seguir leyendo y para mandarte a escribir. Así que eso fue, ella ahí abrió una puerta. Nos leía mucha poesía, se animaba con poesía que no estaba en programa. El programa de literatura era como bastante más acotado en ese momento. Y con ella, creo que fue con ella también que leímos Crónicas Marcianas de Bradbury, que para mí fue un antes y un después. Pero creo que porque lo leímos con ella, por cómo ella lo mostró, sacándolo de esta especie de fórmula dura de que la ciencia ficción es ciencia, porque Crónicas Marcianas está lleno de telepatía y de la ciencia, del deseo de convertir la ciencia en una especie de magia. Bueno, todo eso tenía que ver con esa profesora que también nos llevó a los cuentos de Cortázar, a los cuentos más raros de Cortázar por ahí. Me acuerdo cómo leímos con ella La Autopista del Sur. Estoy hablando de hace muchos años y todavía me acuerdo de ella. Sí. La nave bajó del espacio, venía de las estrellas y los abismos oscuros, las órbitas relucientes, los silenciosos golfos del espacio. Era una nave nueva, con fuego en las entrañas y hombres en las celdas de metal, y se movía en un silencio limpio, resplandeciente y cálido. Llevaba 17 hombres, incluido el capitán. La muchedumbre, reunida en la pista de Ohio, los había despedido con gritos de alegría, agitando las manos a la luz del sol, y el cohete, envuelto en grandes flores de color, se había alejado en el espacio, el tercer viaje a Marte. Crónicas Marcianas, Ray Bradbury, la tercera expedición, abril del año 2000. Y cuando empezaste a decidir tus propias lecturas, quizá, ¿no? Ya esa búsqueda más personal, quizá, armar tu propia biblioteca. ¿Cómo fue ese proceso? Vos en un momento mencionaste también el lugar de los libreros, por ejemplo. ¿Con qué lecturas ahí te fuiste encontrando? ¿Qué descubrimientos hiciste? Yo digo que siempre que para mí mi academia fueron las librerías y mis profesores fueron los libreros, porque en un punto me parece como que una hace un corte y dice, bueno, ahora voy a salir por mi cuenta, voy a salir como voy a salir de casa y voy a salir a buscar yo. Y mi forma de salir a buscar yo fue en las librerías. Entonces, cuando entré en la facultad, iba así, entraba en una librería y hablaba con las libreras, con los libreros. Y ahí está bueno, hay una poesía de Guillén que dice, todo me comunica, ¿no? Cuando algo te gusta o cuando querés a alguien, todo te comunica. Y creo que eso es algo que se comparte entre lectores. Entonces, veían que estabas con una novela o yo preguntaba, inmediatamente te recomendaban otra y un libro te va llevando al otro. Eso fue para mí una guía. El otro día hablaba con Luis Guzmán y claro, Luis Guzmán trabajaba de librero en Fausto
Cuando yo le dije a mi viejo que quería escribir, la respuesta de mi viejo fue ir a Fausto y traerme un cuarto propio de Virginia Woolf. Y sí, fue muy lindo. Y el otro día hablaba de eso con Guzmán y me dijo, ay, se lo habré vendido yo. Nos reíamos por estas, porque uno siempre le gusta pensar que la vida está llena de coincidencias muy lindas. Pero bueno, nada, es eso, ¿no? Que cuántas decisiones importantes de lectura tienen que ver con estas recomendaciones y con cómo un libro y una recomendación y el entusiasmo de tu lector te va llevando a otro. ¿Y cómo fue? ¿Vos tuviste una conversación con tu papá diciendo yo quiero escribir? ¿Ahí en qué momento o qué lectura te disparó quizás la necesidad de escribir? ¿O era algo que ya venías sintiendo? Yo no sé si en ese momento, bueno, y al menos en mi casa, que bueno, padre que había estudiado Derecho y después era profesor en Letras y después ya muy joven, no sé, era como la época de Mad Men, ¿viste? La gente de 30 años parecía de 40, de 50. En algún momento sentías que tenías que hacer algo con tu vida. Entonces, cuando yo terminé el colegio a principios de los 80, bueno, ¿qué voy a hacer? Entonces yo sabía que iba a hacer algo que tuviera que ver con los libros, pero ¿qué voy a hacer? Entonces me acuerdo que primero dije, bueno, voy a estudiar letras y me encontré con una cara un poco como medio tentada de parte de mi hijo, como que él supiera que no iba a ir por ahí. Por eso después fracasé, que dije, empecé a estudiar letras y no, me acobardé, me anoté en psicología porque quería estudiar. Pero cuando dije voy a escribir, me empecé a buscar un taller, que tampoco fue fácil para mí. Y ahí dije, bueno, voy a escribir. Noté que había una diferencia tajante entre, por lo menos para mí, entre sentarme a dilucidar, a estudiar letras y la práctica de la escritura. Y bueno, y ahí empezó también otro camino de lecturas que eran las recomendaciones del taller. Buscar un taller y las recomendaciones del taller. Antes de irnos al taller, que sí, tenía ganas que charláramos sobre unas cosas de eso, cuando te preguntábamos un poco de tus lecturas, hablaste de un cuarto propio como la idea de un libro que me cambió la vida. De hecho, te estoy citando. Claramente entiendo por qué, en este punto de referencia. Y que después decís que leíste todo lo que giraba alrededor de Virginia Woolf y la época. Y me sonaba mucho me imagino, que ahora después también lo pensamos, pero alrededor de Mary Shelley también, ¿no? ¿Qué descubriste en Virginia Woolf o qué te conmovía particularmente? Para mí dije, ¿qué es esto? Primero que ella no estaba en la biblioteca de casa. Entonces, yo esa biblioteca me la conocía de memoria. No la había leído toda, por supuesto, porque era una biblioteca como muy grande, pero no estaba en la biblioteca de casa, era como venía de otro lado. Y en un cuarto propio aterrizan como todas las inquietudes de ella. Bueno, aterrizan y están en potencia todas las líneas que después ella va a disparar. Algunas como demasiado como enigmáticas todavía para mí a esa edad. Pero por ejemplo esta idea de matar el ángel de la casa. De que en algún punto la mujer escritora que había en ella iba a ser autodidacta y que ese ser autodidacta en ese momento implicaba como una especie de responsabilidad muy liberadora, que era volver a leer toda la biblioteca heredada, toda la biblioteca que se había encontrado, toda la biblioteca que le habían entregado y reconsiderarla con un criterio propio para formar algo nuevo, para escribir. Ella está hablando de escribir y de leer todo el tiempo en ese libro. Imaginar un pasado que no existió, la hermana de Shakespeare, que está también en ese libro, y unir o volver a formular que la vida y lo que hace es la escritura en este caso no están separadas, que esa separación es una separación teórica. Todo eso está, y muchas cosas más, en ese libro que es muy chico. Entonces, para mí eso, más la idea de ella después del lector común, de que como lectores, sin que esto suene pesado ni como una leva, porque es muy feliz también la idea,
vos cada libro que agarrás lo vas a considerar con tu propio criterio y con absoluta libertad. Es maravillosa, es muy profunda, te da como una especie como de llave de todas las bibliotecas. En parte creo que por eso a mí también, como entré por ahí, muy fascinada por ahí, confieso que me gusta, me fascina más ella como ensayista, me gustan más sus diarios, sus cartas, todos sus ensayos del lector común, que son enormes, que su ficción, que también me parece maravillosa. Mrs. Dalloway, Flash, Orlando, me parecen libros impresionantes. Pero este es el lado de ella que a mí me fascinó. Y el círculo de ella, por supuesto, que de alguna manera es una irradiación de ella. Sí, que me imagino que te habrá disparado otras lecturas también. Claro, ¿no? lo que vos te abrió decías. un poco ahí. Sí, Mary Wollstonecraft, por supuesto. Aunque nunca escribió de Mary Shelley, ella. Sí, de Shelley, sí, la mencionó a Mary Wollstonecraft. Y cuando escribí sobre Mary Shelley, llamé a la asociación o el club, no sé cómo se llama, la Sociedad de Virginia Woolf. Y pregunté por qué, ¿saben por qué nunca escribió sobre Mary Shelley? Y me contestaron sí, porque nunca escribió sobre Mary Shelley. Me dieron esa inglesa respuesta, sí. ¿Escribirías sobre ella? Alguna vez escribí, bueno, cuando viajé, fui a la casa y escribí una nota para dar libros sobre la casa y saqué fotos. Escribí sobre algunas traducciones que se hicieron sobre ensayos de ella, sobre la biografía de ella que hizo Irene Chiquer-Bauer también. Pero es como demasiado para mí, es una presencia, es como cuando no llevas la foto de alguien con vos encima porque la tenés tan presente que no necesitas recordarla, sería como excesiva. Solo en un libro que hicimos con Bettina González escribí sobre ella en un momento. Sí. Y me gustaría preguntarte sobre otra autora que también mencionabas en tus lecturas, que hablas de Silvina Ocampo. Y dijiste también que uno de los sonetos que te apareció en un diario te había marcado a fuego. Sí. ¿Qué soneto era? Es, de nuevo, la vida y la literatura. Es un soneto que se llama Le hablo a Alejandrina. Yo había leído a Cosas sueltas de Silvina Ocampo y me enteré por conocidos en común de que una chica que estudiaba dibujo con ella se había muerto en un accidente, una cosa horrible, esas cosas que pasan en la ciudad. Y la chica se llamaba Alejandrina. Y iba todos los días, iba creo que una vez por semana, no todos los días, pero iba una vez por semana al departamento de Silvina y pintaban juntas. Y unas semanas después de que me enteré de eso, que para mí fue muy impactante, ¿no? Cuando sos joven y te enterás de que muere alguien joven, aunque no lo hayas conocido, es como muy impactante esa noticia. Abrí el diario del domingo y en el suplemento cultural, en la primera página, había un soneto de Silvina, precioso, que se llama Le hablo a Alejandrina. Y en ese soneto ella la pone a esta chica pintando, dice, con el pincel sin miedo dibujabas las formas atrevidas, los colores. Es precioso y me pareció tan mágico lo que había hecho esta escritora y cómo había resuelto esa situación sin negarla. Bueno, no sé, simplemente para mí eso fue como, es esto. Y ahí empecé a leerla a ella y fue nada más que la puerta de entrada de un mundo increíble que es el de Silvina Ocampo. Sí. Sí, ella es espectacular. Es para espectacular. Mí está, muy poco valorada para lo que debería. Sí, o valorada solamente por un sesgo cuando tiene toda una dimensión mucho más profunda. Sí, es una escritora maravillosa, sí. Y después vos participaste del taller de La Colera, no sé si lo estoy pronunciando bien. Sí.
que entiendo que empezaste escribiendo poesía. ¿Fue ahí, estamos como en el mismo momento o fueron momentos distintos con esto del soneto? Fue un poco después, fue cuando ya estaba en la facultad, después de buscar talleres, aparecí en el taller del Grillo, de La Paulera, había pocos talleres, fue buenísimo, el mejor taller, así como si tuviera que decir un eslogan, sí, fue en esa época. Y Grillo era además amigo de Bioy y de Silvina, y era amigo de Borges, y tenía muchos amigos poetas, y una vez por año invitaba, o iban todo el tiempo escritores y músicos al taller, así que era como tener ahí un laboratorio en funciones todo el tiempo. Y ahí te había escuchado en alguna entrevista decir que él también te había hablado de la música, ¿no? Como empezaba a aparecer también otras expresiones artísticas, digamos, también en el taller, y que leían mucho. ¿Te acordás de algún texto en particular que te haya como deslumbrado, digamos? Sí, él, bueno, por ejemplo, con la música, yo empecé en el taller escribiendo poesía, confieso que hacía eso, y a las 2-3 veces que fui me dijo, mirá, si vas a escribir poesía tenés que afinar, sos muy desafinada, así que me daba discos para que escuchara, y nos hacía leer haikus, por ejemplo, para que nos soltáramos un poco, porque todo era muy solemne y demasiado como apegado de un mal modo, como que miráramos un poco alrededor. Así que bueno, ahí había todo como una línea. Y después cuando ya pasé al taller de cuento, a ficción, empecé, me acuerdo muy bien de libros que empecé a leer en el taller de Grillo, por ejemplo, Ítalo Svevo, La conciencia de Seno, Senectú. Los norteamericanos los empecé a leer en el taller de Grillo, Hemingway, me acuerdo de Solvello, Henderson, Rey de la Lluvia, Cheever, se abrió ahí otro atajo, otro camino en un universo enorme, Capote, y bueno, muchos argentinos también, y mucha poesía. Están los poetas que iban en ese momento al taller de Grillo de visita, Madariaga, Olga Orozco iba y leía con esa voz que hipnotizaba, sus poesías hipnóticas, Enrique Molina, que había escrito una de las biografías para mí más impresionantes que hay, que es Una sombra donde sueña Camilo Gorman. Todo eso estaba ahí en ese taller como música de fondo. Qué interesante también encontrarse con autores, ¿no? Porque, esto lo contás varias veces, pero que cuando fallece Borges escriben este libro a partir de las grabaciones, ¿no? Eran sí. de esos, no sé si clases, pero de esos encuentros, digamos, y también de Bioy. ¿Cómo fue eso? ¿Vos te dabas cuenta que estabas como rodeada de esos escritores? ¿O había algo como muy natural también? No, sí, me daba cuenta, era muy groupie, sí, me daba cuenta. Y además había una especie como de reverencia por la figura del escritor. Con los poetas era algo más... con los poetas era algo más familiar, en el sentido de que había lecturas de poesía, pero bueno... Borges, Bioy era muy amable, pero era una figura más escondida. Y Borges, no sé, nosotros teníamos un respeto como muy reverencial por Borges. De todas maneras, él iba y se sentaba y hablaba y todos muy amablemente. Y todos le preguntábamos por cuestiones muy técnicas. Era un taller, era, bueno, ¿cómo se le ocurre la primera oración? ¿Qué pasa si esto, el otro? Y lo que empezó a pasar con el tiempo es que generosamente y con mucho entusiasmo se corría la voz. Bueno, va a venir Borges al taller. Entonces el departamento de Grillo era chico y no entraba, entonces se terminaba haciendo lo de un amigo, lo de otro amigo. Yo me acuerdo que una vez mis viejos estaban no me acuerdo si estaban en Córdoba, no me acuerdo dónde estaban, y yo les pregunté si podía hacer la reunión del taller en la casa de ellos, que era un poco más grande, y claro que sí, me dijeron claro que sí,
pero lo que pasó es que había tanta gente que tuvimos que alquilar unas sillas de esas plegables porque no entraban y había gente sentada en el balcón, o sea, fue un descontrol de toda la gente que había. Así que había una conciencia y a la vez el ambiente era muy amigable porque Borges era muy, muy amable también y sí, muy distendido todo. ¿Y tuviste la posibilidad de conocerla a Silvina? La Silvina, sí, no, la vi varias veces, pero no tuve una relación con ella. La veía cuando iba a lo de Bioy Casares porque cuando hicimos el libro de entrevistas con Bioy, yo hacía de cadete, iba y venía llevando en ese momento las desgrabaciones pasadas a máquina, que Bioy corregía, y después yo se las llevaba a Grillo, las editábamos y se las volvía a llevar a Bioy, que las revisaba. Entonces muchas veces iba y estaba Silvina y abría la puerta y hablaba un poco con ella y estaban ellos dos, pero entonces sí la veía, o ella se sentaba un rato a veces cuando teníamos que completar una entrevista y hablaba con ella, sí, pero hablaban sobre todo con Bioy Casares, hablábamos con Grillo y Bioy, con ella pocas veces, sí. Y ella era a mí me da mucha intriga el personaje de ella, siempre se la describe aparte como alguien muy en pose muchas veces también, ¿no? Era muy simpática, muy cálida y con los amigos del taller y Grillo en esa misma época empezamos a hacer una revista, efímera por supuesto, como era todo entonces, que se llamaba Tramas Literarias. Entonces un día dijimos, bueno, como vamos a ir a lo de Bioy, le preguntamos a ella si le podíamos hacer una entrevista, que en algún lado la debo tener, y fue muy genial. ¿Cuándo decidiste que ibas a ser escritora? Y dijo, yo no lo decidí, fue algo que me pasó, o sea, todas las respuestas eran así, y ella se reía ella misma de lo que decía. Terminó siendo como una especie de ping-pong donde nosotros pensamos que habíamos tenido preguntas ingeniosas y el ingenio era todo de ella. Con el pincel sin miedo dibujabas las formas atrevidas, los colores, recreabas los mágicos candores de tus imágenes que regalabas. Alejandrina, tu sabiduría, ese conocimiento tan profundo, prenatal, no sería de este mundo. Con él te fuiste donde muere el día. Con tu uniforme azul y tus cuadernos, buscabas otro espacio y otro cielo. Y como no quisiste entristecernos, lograste sonreír en nuestro duelo. Dentro del limbo de la primavera, una paloma canta pues te espera. Es esta que pintaste gris y azul con la rama del biombo de abedul. Silvina Ocampo. Y me gustaría ir a tus textos, a tu lugar como autora. Vos arrancaste también mandando textos a concursos, ¿no? Que me parece muy hermoso que vos ahora también fuiste jurado de algunos concursos, como ese intercambio de lugares. Me parece precioso. ¿Qué te pasó cuando, en el momento que te sentaste a escribir? Lo primero que publicaste fue una novela, sí, ¿no? Sí. Perdón, Crónica de Hablados y Aprendices. ¿Qué te pasó ahí ya como empezando a sentirte, o te sentiste autora cuando publicaste ya? ¿O cómo fue esa construcción, digamos? Sí, creo que el primer libro publicado es como la graduación de todo eso, pero en realidad yo tenía un libro de cuentos terminado y el borrador de esa novela y como los cuentos ya más o menos me sentía segura y probada y tenía una especie de certificado relativo, ¿no? Pero bueno, es lo que a uno le da seguridad, que siempre es relativo, de que podían funcionar, que era que habían ido bien en concursos, lo llevé a la editorial y me pasó lo que por lo menos pasaba entonces, creo que ahora también, que me dijeron, mira, para empezar, les habían gustado, los leyeron, pero sería mejor que empieces por una novela. Y me encerré a revisar el borrador que tenía y terminarlo, y es esa novela. Entonces salí con bastante inseguridad, porque además no tenía nada que ver la novela con los cuentos que yo escribía. Pero bueno, sí, fue como, bueno, de alguna manera haber llegado. No sé bien a dónde, pero había llegado. Me gusta esto que decís que no tenía nada que ver la novela con tus cuentos, porque leyéndote hay algo de
que son muy diversos tus libros en general, ¿no? Como incluso si una quiere hacer, hay puntos en común, una podría armar pequeños mapas, digamos, o pequeñas islas dentro de tus libros. ¿Te reconoces en todos? ¿Hay esa búsqueda? Lo estoy pensando, ¿no? La inundación trabaja una temática, también que son épocas distintas, ¿no? Pero tus cuentos, Sabanaspa por otro lado también, o La mujer que escribió Frankenstein, es muy diverso. ¿Te reconoces en todos? ¿Hubo algo de las lecturas de ese momento quizás? ¿Con alguno te sentís más cómoda? Yo creo que son las lecturas y es algo que me pasa. No es intencional, me doy cuenta de que es así. Cuando digo que no es intencional, quiero decir que a veces me resultaría más cómodo y más fácil y por eso tengo procesos como muy lentos de escritura, terminar un libro y como me sentí cómoda, o por el hecho que ya lo terminé y es conocido, volver a ese lugar conocido cuando me vuelvo a sentar a escribir y no sé muy bien con qué me voy a encontrar, entonces sería muy fácil como volver a ese país donde ya estuve, esa casa donde ya estuve, volver a abrir la puerta y instalarme en el mismo lugar y que pase una escena diferente, digamos. Pero simplemente es una limitación, no puedo. Por eso a veces estoy tanto tiempo entre un libro y otro. Y lo que pasa es algo diferente. A veces me incomoda esto, de que sean tan distintos los libros. Digo, bueno, no sé, viste que dicen que uno vive tantas vidas a lo largo de... Como que la existencia está hecha como de muchas vidas distintas y es como que todas mis encarnaciones estuvieran en los libros. No sé muy bien qué es. Creo que tiene que ver con las lecturas. Yo tengo como algunas autoras y autores que sigo siempre y después como que voy cambiando mucho y que eso soy muy permeable a esas lecturas desde ya, pero no sé muy bien cómo es. Me parece también que habla mucho de la libertad también al momento de escribir. También puede ¿no? ser, como, sí. Me parece re interesante. Y me gustaría también charlar un poquito de La mujer que escribió Frankenstein. Dale. ¿Cómo fue ese proceso? Porque también hay algo interesante en que en el último tiempo era difícil conseguir tus libros. Ahora están reeditando. Faltan muchos para reeditar. Ojalá se reediten los primeros también. Pero hay algo de eso también, ¿no? De qué pasó como escribirlo en ese momento y después hay una diferencia en, cuando se vuelve a publicar, ¿no? Me imagino que se genera otra conversación. Sí, es distinto. Y escribirlo en ese momento fue era la rata de biblioteca de cuando era chica, que te conté, se sentó a escribir lo que leía. Fue muy lindo para mí, fue como un viaje de entusiasmo. Fue también una alegría cuando se lo llevé en ese momento al editor, a Alberto Díaz, porque yo llevé 2 libros, llevé un libro de cuentos y que se publicó después. Y llevé este libro de Mary Shelley y yo pensé que me decían, no, ¿qué me trajiste? Porque, no sé, cuando lo llevé creo que era el 2011, el 2012, entre que lo llevé y lo publicaron pasó un tiempo, porque pasó el tiempo, no por nada malo ni especial. Y él me dijo, no, mono, amiga, qué bueno, un libro sobre Mary Shelley. Porque yo dije, me van a decir, otra vez apareció con algo raro, porque en general son como, no hay, por esto que vos decías, son como libros muy, muy diferentes uno del otro. Cuando se espera con frecuencia que haya como alguna línea, ¿no? De algo. Y así que eso fue una alegría. Y después creo que volvió a salir otra edición y fue quedando. Y cuando me dijeron de volver a editarlo en España, para mí fue, sí, vamos para adelante. Aproveché para revisarlo. Yo retoco los libros, los reviso. Pienso que no tendría que hacerlo porque sé que uno empieza como a corregir por un lado y todo se como exige corrección, pero en este caso había cosas para revisar, traducciones, alguna precisión por ahí. Es un libro donde yo no pongo fuentes porque sería interminable, pero algunas quería como precisarlas un poco más. Así que bueno, pero siempre es raro reencontrarte con algo. En este caso como la socia fundadora es Mary Shelley, estaban paradas. ¿Y cómo fue volcar esas decisiones, no? Yo te escuché en algún lado decir que estabas escribiendo Radiana
y te tuviste que ir, como si la lectora te ganara de alguna manera, ¿no? ¿Cómo fue organizar también toda esa información? Me imagino que algunas cosas quedaron afuera, ¿cómo casi todo fue ese proceso? De La mujer que escribió Frankenstein es todo masa de iceberg. Quedó como cuando escribimos La aventura sobrenatural con Bettina González, es todo masa de iceberg. Lo que pasa es que, por lo menos con mi personalidad, yo si no, no hubiera podido hacer el libro. Y de hecho tengo un par de proyectos que naufragaron. O sea, esa es una decisión tomada por experiencia, porque la parte obsesiva de juntar apuntes, en mi caso se vuelve en contra, es fatal, es como viene y ataca. Se termina convirtiendo como una especie como de droga de saber y de leer y de leer y de leer, y después no encuentro como viene el hilo, o como decía Flannery O'Connor en una carta, le dice a una amiga que escribe, le dice, uy, estoy leyendo tanto que al final pierdo la influencia y no encuentro mi voz, y para encontrar la voz tenés que tener un poco de influencia. Entonces el sonido se convierte en ruido, la información no se convierte en conocimiento. Entonces acá yo decía, bueno, tengo que ir escribiendo mientras leo, tengo que tener una dirección, porque me conozco bien, mi tendencia a extraviarme en la masa, y bueno, ahí a elegir. Estaba pensando en esto de la influencia también. Después también vos tenés todo un trabajo de traductora, ¿no? Con esta amplitud es muy grande, digamos, tus áreas también, ¿no? Como tus temas, incluso para mí hay algo de las obsesiones también, ¿no? Que van ahí materializándose. ¿Cómo es ese trabajo como traductora también? ¿Se relaciona con la escritura de alguna manera? ¿Se contagia ese lugar de traductora cuando vos te sentás a escribir, digamos, tus textos? ¿Cómo funciona eso? Sí, para mí se relaciona mucho. También tiene algo que ver con algo que vos decías antes, de cómo las lecturas vuelven a lo que haces. Es como una lectura más activa, como más consciente, donde por ahí descubrís o crees que estás descubriendo secretos de escritura que el autor o la autora no termina de percibir del todo, ¿no? Por ejemplo, no sé, cuántas veces insiste con un rasgo o con un tono, o con el peso que le da alguna imagen. Pero si bien se parecen mucho y para mí son casi como muy absorbentes en sí. Tengo colegas que por ahí traducen a la mañana, escriben a la tarde. A mí me cuesta, yo cuando empiezo a traducir me tiro ahí a full con la traducción. Hay algo que dice Mariana Dimopoulos, que es una escritora y una traductora que yo admiro mucho, que es verdad que te ampara de alguna manera la traducción. Estás amparado por la persona que escribió el libro. Hay algo, por más de que sientas ahí que hay un riesgo, que es distinto que cuando escribís te estás tirando al vacío. Bueno, no es tan terrible, ¿no? Por supuesto, pero bueno, en algún punto, en algún momento sentís eso. Por supuesto que no es tan así. En cambio, la traducción es un riesgo que asumís, tenés una responsabilidad, pero estás amparado por el texto del otro. Y entonces es como es un riesgo protegido. Es un buen oficio, es un buen viaje. Vos hablas también de algunas traducciones que hiciste que te marcaron, ¿no? Yeats es uno de ellos. Incluso también que lo hiciste justo con Cabana, ¿puede ser? Como ese mismo momento. Sí, al mismo tiempo. Bueno, en la misma época, digamos, al mismo tiempo. Sí, más o menos como en la misma época. Y también incluso se reeditaron juntos también, sí, ¿no? También. ¿Y sentís que te quedaste con algo de esos escritores que tuviste que traducir? Siempre, porque aprendés. Yo tengo un amigo que daba taller y a veces cuando alguien en el taller se bloqueaba, lo sentaba a copiar. Copiar, no sé, la primera página de, no sé, de algo de Carson McCullers. Y parece algo mecánico, pero algo se te contagia. Es como no sé, cuando imitas algo y
esa imitación provoca que se desencadene, se destrabe algo en tu interior. Y algo pasa con la traducción que provoca eso. Y, por ejemplo, a mí me pasó con Goyen, un escritor del sur de Estados Unidos, más texano por ahí, ¿no? Más Tex-Mex que el gótico puro, que yo después me liberó mucho, me influyó mucho, porque de tanto haberme como parado del lado de esto en un momento, ¿no? Con esto de lo cambiante que es una de Hemingway, de cuidado con adjetivar demasiado, que esto y que el otro, aparece este escritor que es ya más liberado, un poco más barroco, sin perder esta efectividad de los estadounidenses, con una apuesta más por algo más fantástico y más oscuro, que para mí fue muy liberador. Entonces ahí yo no me podría imaginar ahora ni mi biblioteca ni mi forma de escribir sin haberlo traducido. ¿Y hay alguien que te gustaría traducir que quizás sentís que lo tenés pendiente? Ay, tantos. Tengo una lista, ahora no me acuerdo, pero leo a veces libros y voy anotando. Ahora no me acuerdo uno en especial. Sí. Hay una escritora, Viviane de Watteville, y también hay textos de Daphne du Maurier, la escritora de Rebeca, de los pájaros. Hay algunos textos autobiográficos de ella que me gustaría traducir. Me gusta eso también de entrar en contacto también con el lenguaje de ese otro escritor, ¿no? Sí, hay algo ahí que se juega de otra manera. Sí, es como encontrarte con esa persona en vivo. Y me gustaría preguntarte, viniendo un poquito más al presente, ¿qué estás leyendo ahora? ¿O qué fue lo último que leíste que te haya deslumbrado de alguna forma? Leí Ni una palabra, los cuentos que sacó Chay, con traducción de Damián Tulio, creo que es Catherine Blackwood, no me acuerdo si es Catherine, sé que es Blackwood el apellido, me parecieron deslumbrantes. El libro tiene dos partes, uno es hechos y el otro es ficciones o ficción. Impresionante, una narradora increíble, muy ácida, pero con esa claridad que a veces es hiriente y al mismo tiempo con un humor y esa claridad que ella tiene para ver las situaciones terribles hace que todo se sublime. No sé cómo explicarlo. Tiene un cuento, por ejemplo, de una madre que está sola con su hija para Navidad y plantea en esa mínima situación toda una escena que va de la desesperación al desenfreno, a una especie como de clima de revelación que es increíble, o una mujer que va a comprarse ropa y en un momento en el probador con la vendedora que le ofrece los vestidos se revela todo un mundo, o una crónica en un hospital de quemados. La recomiendo muchísimo. ¿Y estás trabajando en algo? ¿Estás escribiendo? ¿Estás traduciendo algo? Estoy escribiendo cuentos muy lentamente con mi inevitable sistema de cuentagotas y estoy a punto de empezar una traducción nueva. Y terminé el año pasado otra traducción que creo que va a salir ahora, en breve, en el hilo de Ariadna, de un libro que escribieron Mariana Dimopoulos y Coetzee. Y para cerrar me gustaría preguntarte, si pudieras preguntarle a un autor o autora que te guste mucho cualquier cosa, ¿qué le preguntarías como lectora? Ay, ¿qué le preguntaría? ¿Qué libro me recomienda? Muchas gracias. No, muchas gracias a vos, un placer. Hay quien se desmaya con solo ver algo, o al oír una noticia o la voz de alguien al que daba por muerto, pero nadie se desmaya por leer un libro. Y eso no quiere decir que los libros carezcan de poder sobre nosotros. Su poder es de otra índole. Cuando lees, no ves ni oyes nada, y sin embargo, te parece que sí. A mí me parecía estar en la Indochina francesa mientras leía El amante de Marguerite Duras. Veía las amplias avenidas arboladas, los trajes blancos, el barrio chino.
Conocí a la madre y al hermano, el increíble cuerpo desnudo de Len Lagonel, al amante patético y el hecho de que todo era parte del pasado, pero también estaba presente en la cara de la mujer que lo escribió. El arte de la ficción, James Salter. Acabas de escuchar un nuevo episodio de la segunda temporada de Biografías Lectoras, un ciclo de entrevistas producido por Mandolina Libros y Collage Literario y conducido por Daniela Méndez. La producción de sonido estuvo a cargo de Belu Moras. Podés seguirnos en nuestras redes en @mandolinalibros y en @collage_literario. Si te gustó escucharnos, no te olvides de suscribirte a nuestro canal y darle like. Además, comentanos a quién te gustaría que entrevistemos. Gracias por escucharnos.